En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos escuchado este muy bello evangelio de la aparición de nuestro Señor a los apóstoles, que está lleno de gozo, porque Él viene con su presencia a consolarlos después de haber visto o sufrido la pasión, los momentos terribles de la persecución, pero ahora nuestro Señor viene con un cuerpo glorioso a hablar con sus apóstoles, a animarlos. Entonces eso es un acto que no solo está dirigido a los apóstoles, sino también a todos los cristianos de todos los siglos, porque la lectura de este evangelio pues nos consuela y nos alegra de ver este momento de su vida gloriosa de nuestro Señor. Y esto viene también a confirmar la fuerza de la fe de los apóstoles. Pero en ese momento dice el Evangelio que Santo Tomás no estaba presente. Entonces Santo Tomás estaba en otro lugar, y cuando los apóstoles le dijeron: hemos visto al Señor, él dijo: pues yo no creeré si no meto mis dedos en sus clavos, en las heridas de sus clavos, o en la herida de su costado. Yo no creeré. Santo Tomás se portó mal con esa incredulidad. Entonces es una ofensa a Dios, pero nuestro Señor tuvo esa clemencia con él después de venir unos 8 días después, y los encontró con las puertas cerradas. Entró milagrosamente y llamó a Santo Tomás y le dijo: ven aquí y mete tu dedo en mis manos, mete tu dedo en mi costado, para que no seas incrédulo sino fiel. Es un muy bello pasaje muy bello de los santos evangelios, y como Santo Tomás hizo un acto de fe muy grande, ¿no? Señor mío y Dios mío, que nosotros podemos repetir cada vez que se eleva la hostia y la santa cáliz en la misa en voz baja. Podemos decirlo así para nosotros, y pues es un acto de fe que está indulgenciado, ¿verdad?, por la Iglesia. Y entonces ese reproche que le hizo nuestro Señor a Santo Tomás está dirigido a todos aquellos cristianos de la historia que de alguna manera han dudado, porque a veces quieren comprender, porque a veces quieren tocar, porque a veces quieren cosas demasiado evidentes, y no es así. La fe es un testimonio, ese testimonio que nos viene por la Iglesia, por los ministros de la Iglesia principalmente, pero también por toda aquella alma que tiene fe y que damos testimonio delante de los demás. Y aquellos que no creen, pues están mal, están incluso pecando, porque es una infidelidad, ¿verdad? Siempre y cuando pues sea claro que esto que decimos viene de Dios, no de nosotros, no de nuestro juicio personal, nuestros pareceres. Y nosotros pedimos a los demás la fe en Dios, no en nosotros, no en nuestra persona, nuestro juicio. Entonces sí podemos pedirle a los demás que crean, que crean en la palabra de Dios. Y esa conversión de Santo Tomás pues ha tenido grandes consecuencias, porque fue un apóstol fiel que también se dedicó, después de la ascensión de nuestro Señor, a difundir el Evangelio en todos los lugares donde él fue. Se dice que él estuvo en México. En aquel tiempo pues hay una tradición en México de una cruz que fue traída por un hombre del lado
del Pacífico, y que esta cruz fue, según la tradición, atraída por Santo Tomás. Y esa cruz fue después llevada a la Catedral de Oaxaca, donde se venera. Entonces está aprobada por la Iglesia, y después una parte de esta cruz fue llevada al Vaticano. Entonces podemos decir que este hecho fue aprobado por la Iglesia. Y pues esa fe que nuestro Señor nos comunica se puede manchar, se puede limitar por un poco de incredulidad, por un poco de duda, por una cierta pereza en el aceptar o en el vivir la fe que Dios nos da. Y así ese veneno de la incredulidad se mete en la vida cristiana y la corrompe, la echa a perder. A veces nada más hay una especie de enfriamiento espiritual, un enfriamiento interior en el amor de Dios, porque sin fe ninguna virtud es posible. Entonces, pero cuando se introduce el error, la herejía, es mucho más grave, porque eso corrompe realmente la fe y la hace desaparecer. Así que una persona que diga: yo creo en el 95% de la fe, de la enseñanza de la Iglesia, pero no creo en el 1%, en el 5%, creo en todo, pero no creo en el infierno, pues es suficiente para perder la fe, aunque uno crea en muchas cosas, según eso, pero ya no es una fe divina, es una fe humana. Entonces se pierde la fe y se pierde la posibilidad de ir al cielo por una sola verdad que se niega de la fe católica. Por eso debemos ser bastante firmes en nuestra fe y conocerla, nuestra fe, porque a veces tomamos por fe lo que es nuestros juicios, nuestros pareceres, y la fe no es algo subjetivo, es algo objetivo que nos viene de la Iglesia, que es comunicado por la Iglesia, es la enseñanza de Dios. Esa simplemente hay que aceptarla y seguirla. Entonces, esa corrupción de la Iglesia por la corrupción de la fe es uno de los pecados más graves. Es más grave que el asesinato, o que la impureza, o que otros pecados que a mucha gente se impresiona mucho por ellos, pero el pecado contra la fe es más grave que todos esos pecados. Por eso en otros tiempos era castigado muy severamente. ¿Y por qué es tan grave? Porque está la raíz de toda la vida cristiana. Sin la fe, toda la vida cristiana se desploma, se destruye. Y no una cuestión de alguna cosa. Sí, como hoy la gente habla, diciendo: sí, yo acepto tanto, entonces estoy bien, porque es casi todo. No, en las cuestiones de fe, o se acepta todo absolutamente, o lo demás es como inútil. ¿Por qué? Porque la fe es un todo. Entonces, negar una sola verdad de la fe con conciencia, ¿verdad? Porque a veces puede haber un problema de ignorancia o de una equivocación, y eso pues no es consciente y no es imputable, no es forzosamente un pecado, porque hay personas que pues tal vez no saben ciertas cosas de la fe, o porque no están instruidas, o porque lo ignoran. Pero yo hablo de ese pecado contra la fe que es consciente y deliberado, y que es muy malo para nuestra salvación. Por eso la introducción del liberalismo, del modernismo, del progresismo dentro de la Iglesia es gravísimo. Y nosotros podemos pedirle a Dios que haga casi un milagro para que ciertas personas que viven hoy en estos medios conciliares, a pesar de todo, pues por ignorancia, porque no lo sabían, por alguna razón tal vez todavía conservan la fe, pero es una fe simplemente porque ellos no se dan tal vez cuenta siempre de todo lo que
lo que está pasando. Pidámosle a Dios que preserve a las personas, por lo menos en su fe, pero ciertamente aquellos que han promovido estos errores y que los difunden son más difícil de excusa, porque han tenido una formación, porque han tenido un seminario, porque han tenido una educación teológica y que han conocido la enseñanza de los papas anteriores al concilio. Entonces es más difícil, mucho más difícil poder justificar una situación así. Dios conoce las conciencias, Dios conoce los corazones, pero es más difícil salvarse en esa situación. Entonces la corrupción de la Iglesia por la introducción del modernismo es un daño tremendo que se ha hecho a todos, a nosotros personalmente, pero también a nuestras familias, también a nuestra sociedad, también al mundo. Entonces la Iglesia en otros tiempos, para canonizar un santo, pues duraba a veces hasta siglos, había un proceso muy minucioso, y lo que se examinaba era sobre todo la calidad de la fe de la persona canonizada, la persona que era candidata, a la canonización, y que esa fe debería ser impecable. No solo el 99%, no, el 100%. Y en ese criterio principalmente eran canonizados los santos. Entonces hoy, pues sí, hay muchos católicos que hacen obras sociales, que hacen tal vez un bien humano, pero no es un bien inspirado en la fe, que tiene a la fe como medio, como objeto, sino que es una cuestión puramente humana, como filantrópico. Entonces eso no es santidad, no es la heroicidad de la fe, es una bondad tal vez humana, pero que no tiene una recompensa en el cielo como tal, ¿verdad? Entonces no se puede dar el título de santos a personas que no han vivido perfectamente la virtud de la fe. Y así también antes del concilio pues se examinaba, ¿verdad?, si había hecho milagros esta persona, si estos milagros eran seguros. Hay uno de los milagros, me parece que es para que se aduce para Juan 23, o me parece Teresa de Calcuta, que los mismos médicos se oponían diciendo no es milagro. Entonces ¿qué rigor se lleva en esas canonizaciones? Ningún rigor. La Iglesia toma en cuenta el veredicto de los médicos o de las personas especialistas en ese dominio en el que hubo un milagro. Y era tan exigente que cuando había alguna pequeña duda se excluía ese milagro y no se tomaba en cuenta. Entonces hoy no, hasta se rechaza el veredicto de ciertos médicos diciendo no, esto no es milagro. Entonces se quiere a toda fuerza, de una manera precipitada, hacer estas canonizaciones. Entonces en el contexto del espíritu del concilio, que nada es estable, que nada es definitivo, que ya no se quieren hacer cosas con unas definiciones como las entendía la Iglesia, que es para siempre. Entonces, porque el concepto modernista es que nada es estable, nada es definitivo. Entonces en esa situación los mismos papas que hacen estas canonizaciones, entre comillas, no tienen la intención de hacer una definición, algo definitivo. Entonces en estas canonizaciones cabe el error, cabe la equivocación.
Entonces, sí estuve leyendo un artículo de personas que no son católicas y que dicen, sí, este Papa, Juan Pablo II, él canonizó más de 400 santos, cosa que no se hizo en siglos. Y Francisco, en poco tiempo, en un año, lleva el doble que Juan Pablo II. Así que esto es todo menos algo hecho con seriedad, con rigor, con escrúpulo, si se puede decir, como lo hacía la Iglesia antes, ¿verdad? Además que ya los conceptos de canonización y de definición ya no son vigentes en la mente de estos papas modernistas. Entonces no podemos poner muy en duda estas canonizaciones. No en duda, tenemos la certitud, pero hay muchas otras canonizaciones que han sido hechas y que pues no sabemos si realmente esas personas eran unos santos. Sí, puede ser, pero algunos sí, algunos no. ¿Cómo saber? Por eso Monsieur Lefebvre decía, algún día vendrá cuando la Iglesia vuelva al orden, que la Iglesia se vuelva a levantar, que la Iglesia vuelva a hacer lo que siempre fue, pues habría que revisar todas estas canonizaciones que fueron hechas de esta manera inconsciente y precipitada. Así que nosotros no podemos venerar a este tipo de santos, porque sabemos ya con certitud que no son santos. No son santos, porque un santo no difunde la herejía, no difunde el error, no difunde el modernismo. Eso no nos inquieta y no debemos inquietarnos, y por eso hay que tener cuidado. Pues sí, todos aquellos santos que han sido canonizados, pues nosotros debemos mantener nuestro calendario, como lo ha hecho la fraternidad, el calendario hasta el misal que utilizamos. Y no decimos misa de nuevos santos, ¿verdad? Hasta que la Iglesia no venga de nuevo y ponga orden en todo esto, y en ese caso ya podemos venerar a aquellos santos que realmente lo son, y que la Iglesia los vuelva tal vez a ratificar esta canonización si realmente lo son. Entonces, ¿cómo es posible que se haya canonizado un escribá de Balaguer? Que ese hombre ya promovía el modernismo en vida. Ese hombre era, por su vida, hay mucho que decir, que podemos decir que no fue un santo para nada. Entonces no se puede forzar las cosas y hacer santo hasta Lutero. Llegará el día en que se va a canonizar a Lutero, el peor heresiarca de la historia. Entonces tratemos de rezar y hacer reparación por esto, y que tomemos conciencia que estamos en una obra de rescate de la fe. Estamos más la tradición es reducida, como hemos llegado a ser pocos y ha llegado a ser menos, más urgente es el rescate de la fe y de los valores de la Iglesia, los valores que defendemos, ¿verdad? Principalmente mantener la fe entre nosotros, en nuestros corazones, en nuestras familias, y conservarlos, tratar de conservar y salvar los medios de la gracia, ¿verdad? Que son principalmente la misa y los sacramentos. Eso es el rescate de la fe que estamos intentando de hacer, y que no perdamos de vista eso que es esencial en nuestra misión, porque ahorita nosotros tenemos esa misión, los sacerdotes principalmente de la resistencia, pero también los fieles, en la medida que pueden hacer algo, en la medida que Dios le da esa vocación, esa posibilidad. Entonces hay que tratar de conservar y rescatar esos valores esenciales de la Iglesia, y no perdernos en cosas que son más accidentales, ¿verdad? Y no perder de vista, porque el demonio se aplica a hacernos perder de vista lo esencial.
Y a veces por detalles o por problemas humanos, problemas de carácter, problemas de personas, trata de dividirnos, de hacernos daño, y no debemos escucharlo, no debemos seguir su juego, que es de destruir. Y si él pudiera aniquilar lo poquito que queda de la tradición, lo haría, pero necesita personas que colaboren con él. Así que si nosotros no lo escuchamos, vamos a salvar eso que queda de la tradición, que es lo más importante. Sin eso, nada es posible ni a ningún nivel de la restauración del cristianismo y de la sociedad cristiana. Nada es posible. Entonces, sí, hay que tener cuidado con las personas que critican demasiado, podemos tener un espíritu crítico. En esta época es útil y a veces hasta necesario, pero un espíritu crítico constructivo, en la humildad, en la simplicidad, pero no la crítica destructiva, que crea división, antipatías. Entonces tengan desconfianza con las personas que critican demasiado. Nada es perfecto. En donde quiera podemos hallar un defecto. Todos tenemos defectos, detalles. Sí es cierto, pero no es por eso que debemos insistir demasiado en esas cosas. Tengamos siempre la visión de lo esencial, eso que Dios quiere, esencialmente, que estamos haciendo aquí, es conservar la fe, conservar los medios de la gracia. Eso es de un valor infinito, más que nuestras pequeñas mezquinidades, tonterías humanas. Y si perdemos de vista eso que es grandioso, que es inmenso, Dios nos puede castigar con la ceguera. Así que, ¿cómo fueron castigados aquellos que perdieron de vista lo esencial en la iglesia moderna? Pues sí, con la ceguera. ¿Y cómo han siendo castigados ahorita, desgraciadamente, Monseñor Felé y sus colaboradores próximos? Con la ceguera, porque ya no ven la gravedad de la situación en Roma. Y es importante guardar ese espíritu cristiano de humildad. Y es verdad que en medio de las gracias que Dios nos da debemos tener un entusiasmo. Claro que sí, un entusiasmo cristiano. No es lo mismo que el entusiasmo mundano. Y no debemos confundir el entusiasmo cristiano con el entusiasmo mundano. Entonces sí, estamos alegres de hacer algo que sea realmente útil por el bien de nuestras almas, por el bien de incluso de nuestra patria, pero con un entusiasmo divino. ¿Cómo fue la alegría de la resurrección de nuestro Señor? Es una alegría muy mesurada, no es una alegría locuaz. Nuestro Señor vino con los apóstoles, estaban felices, pero en paz, tranquilos. No es ese entusiasmo activista que viene a destruir la obra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las características del entusiasmo cristiano? Pues es la medida, ser mesurados, no de desparamarse enseguida en expresiones demasiado humanas, sensibles. Es un entusiasmo prudente porque tiene cuenta de las situaciones, de las circunstancias. No solo ver las cosas puntualmente, sino en sus circunstancias, en su contexto. El entusiasmo cristiano es prudente, por eso es mesurado. Y también el entusiasmo cristiano es caritativo, es decir, que nosotros en esta época debemos tener cuidado, ciertamente, tener un cierto espíritu crítico, sí, con lo que pasa, y hay que analizar, sobre todo que el engaño está difundido por todas partes, pero sin faltar a la caridad. Entonces, sobre todo entre nosotros. Y esas faltas de caridad nos dividen, nos hacen mucho daño. Entonces, ¿cuáles son las características del entusiasmo mundano? Que a veces
entra en el corazón de los cristianos o de los tradicionalistas, pues es el hecho de ser excesivo, ¿no? El hecho de ser precipitado, el hecho de ser conflictivo, sin razón, porque si la fe está en peligro, pues claro que sí debemos luchar, ¿verdad? Pero a veces no se justifica el conflicto por detalles secundarios. Entonces, ¿cómo podemos detectar ese falso entusiasmo? Pues son las faltas de caridad, a veces muy pequeñitas, ¿verdad? A veces muy pequeñitas, pero ya se detecta que hay algo que no va. Las faltas de caridad y la crítica un poco fuera de lugar y también la arrogancia humana, ¿verdad? Esos sentimientos humanos que atribuimos a nosotros las gracias o las consolaciones que Dios nos da. Entonces, porque Dios nos da una gracia, entonces estamos así como entusiastas, pero atribuimos a nuestra persona aquello que Dios nos da. Y no es así. Debemos humillarnos delante de las gracias de Dios. ¿Por qué la Virgen María fue tan grande, tan santa? Porque cada vez que Dios le hacía un don, se humillaba. Tanto más grande era el don, tanto más se humillaba. No es la actitud común de los hombres. El hombre, cuando siente una cierta abundancia o una cierta consolación, se alegra, pero de una manera tal vez fuera de lugar, se atribuye a sí mismo, en cierta medida, aunque no sea absolutamente, los dones de Dios. Y es el gran peligro. Así que seamos siempre tranquilos dentro de las gracias de Dios, aunque fueran grandes, aunque fueran muy grandes, permanezcamos tranquilos, humildes, y humillémonos delante de la bondad de Dios. Pero sí permanece la necesidad de denunciar los peligros que nos acechan en esta sociedad, en la iglesia oficial y hoy dentro de la misma tradición. Es una derrota tras otra por la imprudencia de los malos cristianos, porque en el fondo la iglesia no puede tener crisis. Si creemos que la iglesia es una santa, católica y apostólica, la iglesia no puede tener crisis porque es santa, es inmaculada la iglesia. Pero no, ¿cómo hablamos de crisis de la iglesia? La crisis de la iglesia no es la crisis de la iglesia, es la crisis de los miembros de la iglesia. Son los defectos de los miembros, pero la iglesia sigue siendo santa, sigue siendo una, católica y apostólica. Eso hay que comprenderlo. Entonces, si decimos que la iglesia está en crisis, pues es como decir que la iglesia ya perdió su santidad o su unidad. Entonces, nuestros defectos, nuestra personalidad en la medida que está herida por el pecado, no es parte de la iglesia. Pero nuestra persona, en la medida que está unida a la gracia, a los dones de la iglesia, sí es parte de la iglesia, pero hay que hacer la distinción. Entonces, sepamos distinguir en nosotros mismos lo que viene de Dios, que es santo, y lo que viene de nosotros, que no es santo. Entonces, en la epístola de hoy se habla de la victoria de nuestra fe. Es muy bella la epístola de hoy. Yo les aconsejo de releerla, es muy bella. La victoria de la fe. ¿Cuál es la victoria de la fe? Pues es que creamos que Jesucristo resucitó, pero todo lo que eso implica, ¿verdad? Todo lo que eso implica en nuestra vida y en el mundo, en el universo. Jesucristo volvió a comprar no solo la humanidad, Él volvió a pagar, a comprar todo el universo, las estrellas, las galaxias, todo. Nuestro Señor lo compró con su sangre de nuevo. Y es la victoria de nuestra fe, por la fe que vamos a participar a esa obra de nuestro Señor. Participamos realmente, somos herederos del cielo y de la obra de nuestro Señor, somos herederos. Y pues tomemos en serio nuestra misión, todos en una cierta medida, cada quien como lo que es, ¿verdad? No hay que invadir el lugar del sacerdote,
El sacerdote tiene su misión, tiene sus poderes, y no hay que, pero cada quien en su lugar, un padre de familia como padre de familia, una madre de familia como madre de familia, tiene una misión ahorita en la conservación de la fe, y los hijos también, todos, a veces por nuestras obras, pero también por nuestras oraciones y sobre todo por nuestros méritos, porque si creemos en la comunión de los santos, esos méritos sirven para muchas almas también. Lo que hacemos, salvándonos nosotros, salvamos a los demás también. La fidelidad de nuestra persona implica también la fidelidad de los demás. Es la comunión de los santos, es algo muy bello que nuestro Señor ha hecho. Entonces tratemos de ser conscientes de una manera cristiana, según la fe de nuestra misión, y no nos dejemos invadir por el espíritu diabólico que actúa de una manera sutil, o bien por el espíritu humano que también es tan sutil que está dentro de nosotros, y nomás basta seguirlo para que él tome amplitud, pero debemos vigilarnos, ¿verdad? Y el espíritu del mundo también, que nos invade, porque hoy está omnipresente. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora, alegrándonos con ella por la resurrección de su Hijo, para que esa resurrección se aplique al grande número de almas posible, para que en el cielo estemos acompañados, y eso contribuirá a una más grande felicidad. Más seremos en el cielo, más seremos felices. Así que alegrémonos de las gracias y los dones que Dios hace a los demás, y nunca tengamos esa emulación malsana que daña la caridad y que nos daña a nosotros, que destruye la vida espiritual. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.